Tiene la palabra el diputado Rubén Galassi. Gracias, señora presidenta. La verdad había preparado algunas fundamentaciones, pero me siento más que representado por quienes han hablado en representación del Bloque Unido con anterioridad, así que voy a agregar a este debate político. Sí, es un debate político, siempre es político lo que hacemos acá, o nacimos de un repollo. O quienes plantean o se asombran de que el debate político no buscaron un sello partidario, no armaron una lista, no se presentaron a elecciones y no lograron la adhesión de una parte de la ciudadanía. Otros pertenecemos a partidos más históricos, tenemos otro recorrido, pero todo es valioso en la democracia porque en definitiva en este lugar nos pone el voto de la ciudadanía. Así que sí, siempre es político. Y no tengo que detenerme en explicar por qué lo que hacemos acá es político, como todos los cambios que se han generado en este último año. Y también digo que esto que estamos debatiendo hoy es político y es una reforma también dentro del Poder Judicial. Podemos discutir los alcances, si es muy abarcativa, si es menos, si está acotada a una parte del Poder Judicial, pero es una reforma. Como lo ha sido la reforma al Código Procesal Penal, como ha sido la instauración en la provincia del juicio por jurado, como ha sido anteriormente, si nos vamos unos años para atrás, desde el nuevo Código Procesal Penal y para la justicia penal juvenil, como ha sido el nuevo Código Procesal Laboral y como ha sido el gran cambio institucional histórico que fue la transformación del sistema de juzgamiento penal. Y en eso también quiero hacer una reflexión, porque a veces, depende del lugar en que se está, parece que se actúa bien, depende de quién propone esa composición para un poder es mejor, lo propone otro es peor, y depende si en algún momento histórico cumplir con la Constitución y usar las mayorías están bien, y en otro momento histórico parece que cumplir con la Constitución y usar las mayorías y lo que establece, el procedimiento que establece la Constitución está mal. Y hacemos no solo juicios de valor del presente, sino que con una actitud de incomprensible superioridad moral establecemos que a futuro nos va a juzgar la historia y las futuras generaciones. Yo creo que tenemos que ser un poco más modestos, un poco más de humildad, un poco más de respeto entre nosotros, porque en definitiva estamos acá por la voluntad popular y algún día nos iremos, porque si hay algo que también ha quedado claro en nuestra Constitución, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo y también para el Poder Judicial, y ya me voy a detener un rato en eso, es que uno ingresa en un momento determinado y también se va en un momento determinado. Porque no hay nadie ni ningún poder puede tener el privilegio de saber cuándo ingresa, pero no cuándo se va. Pero quiero agregar algo más a lo que venía diciendo recién en base a esto de que parece que ahora cumplir con la Constitución de la provincia de Santa Fe y respetando sus mecanismos, para todas las decisiones que adoptamos, estamos forzando la República. Y yo que tengo unos años en la experiencia en la política, he cumplido cargos en el Poder Ejecutivo, también en el Legislativo. Marcos Cora recién hacía referencia a lo que le tocó vivir a él. Yo puedo contar que el gran cambio institucional en el Poder Judicial, con mucha resistencia de los que ahora se rasgan las vestiduras hablando de la independencia del Poder Judicial, con mucha resistencia, fue la transformación del sistema penal. Y en ese momento, recuerdo, el doctor Bonfatti era gobernador, cuando se aproximaba el 10 de febrero del 2014, la fecha para implementar el nuevo sistema, hubo que designar muchos fiscales y defensores, porque era el inicio, o sea, era el primer paso, pero para poder poner en marcha hubo que poner muchos fiscales y defensores porque recién se empezaba. Y en ese momento el frente que integrábamos y gobernaba la provincia tenía minoría en diputados y en senadores, y se pudo conseguir la aprobación legislativa y hoy el sistema está funcionando. Entonces, yo no saco conclusiones en base al lugar que ocupo en una determinada coyuntura, sino creería que
Si estoy en minoría, lo que hace la mayoría está todo mal, y si yo estoy cuando soy mayoría, utilizo el razonamiento inverso. Yo creo que nuestra democracia y nuestro sistema institucional es sano, porque si miro para atrás, en los últimos 20 años, todas estas reformas se hicieron con distintos gobiernos, con distintos gobernadores, con distinta composición legislativa, incluso tanto el Frente Progresista como el Frente para la Victoria o Partido Justicialista gobernaron, hubo gobernadores que no tuvieron mayoría legislativa y pudieron gobernar con más o menos dificultades. Es decir, ¿ahí qué estuvo? ¿Qué es lo que prevaleció? Y prevaleció el voto democrático del ciudadano, fue el propio ciudadano el que puso equilibrio con su decisión. Porque evidentemente los que creemos en la voluntad popular, en el valor que tiene el voto, respetamos cómo va distribuyendo el poder en esos momentos. Así que yo creo que ahora y para adelante la República está viva, sana, y nosotros hoy estamos cumpliendo con lo que establece nuestra Constitución. No voy a responder a algunas cosas que la verdad me parecen que no corresponden a este ámbito. Hablar de un gobernador como monarca cuando fue respaldado por 1,000,000 y pico de votos, nunca nadie sacó esa cantidad de votos en la provincia de Santa Fe, me parece que cuanto menos es irrespetuoso. Más viniendo de un partido que a la categoría gobernador sacó 0 votos, porque ni siquiera presentaron candidatura. Entonces digo, un poco más de respeto a los que hemos construido una alternativa para hoy conducir el Poder Ejecutivo. Y respecto a hipócritas y otras cosas no voy a contestar, porque contestar implicaría hacerme cargo de esa aseveración que desde ya no comparto. Sí voy a decir puntualmente, lo de 7 ya ha sido claramente explicado, por qué impar. Santa Fe, cuando sancionó esta Constitución, claramente decía en su artículo 84 que la Corte Suprema se compone de 5 miembros como mínimo, año 1962. En ese entonces vivían en la provincia de Santa Fe algo más de 2.400.000 habitantes. 5 como mínimo, con 2.400.000 habitantes. Hoy tenemos más de 3,5 millones y además ha cambiado la realidad social, porque en ese entonces no se pensaba en la paridad. Ha cambiado la realidad económica, en donde ha habido un gran desarrollo en distintos lugares, no solo en Santa Fe, en el Gran Rosario, sino en otros puntos de la provincia. Hay cuestiones geográficas. Hoy Santa Fe tiene hablando de la población, un desarrollo en donde hay centros urbanos muchos más poblados, con otro protagonismo. Santa Fe, como lo dije tantas veces, es un país dentro de otro país. Entonces hay argumentos de sobra para los 7. Pero me voy a detener un minutito nomás en lo que tiene que ver con la edad, que parece ser ahora el gran debate. Nadie está haciendo un juicio de valor de las personas mayores. Todos respetamos a las personas mayores, todos vamos a llegar a una edad determinada, antes o después, y eso no está en discusión en este momento. Lo que está en discusión en este momento es si acá hay algún sector de los poderes de la provincia de Santa Fe que se saben cuándo llegan y no cuándo se van. Y una cosa es la inamovilidad y otra cosa es la perpetuidad. Entonces, los jueces tienen que desarrollar su tarea sabiendo que no tienen ningún condicionante, pero tener una fecha para retirarse no es un condicionante, es una certeza para que puedan desarrollar su tarea como corresponde. Y voy a leer el artículo que establece ese tema. El artículo 88 de nuestra Constitución, y me reservo el último párrafo para quienes hoy ocupan la Corte, porque han sido ellos y ella los que han generado que nosotros estemos discutiendo hoy esta ley. Porque si hubiesen tenido otra conducta, una conducta verdaderamente republicana, la renovación se hubiese dado naturalmente, y no que hoy tenemos que estar discutiendo para poner reglas claras en la legislatura de la provincia de Santa Fe. El artículo 88 dice: los magistrados y funcionarios del Ministerio Público son inamovibles, algo que compartimos y está clarísimo. Conservan su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones. Mientras, digo, ¿no? Es obvio, pero no está
escrito en una servilleta o en un borrador. A continuación dice: cesa su inamovilidad a los 65 años de edad si están en condiciones de obtener su jubilación ordinaria. Es decir, no son cosas separadas, están asociados. Los convencionales constituyentes del 62 dijeron: le damos la inamovilidad mientras conserven su idoneidad física, intelectual, moral y el buen desempeño de sus funciones, pero hasta los 65 años, no hasta cuando quieren, como dijo en estos días un ministro de la Corte. Lo que pasó, que hubo un ministro de ese entonces que buscó un atajo, y el atajo sí lo encontró en la Constitución Nacional antes de la reforma del 94, porque venía del año 1853 el espíritu de ese artículo, que era el 96, entiendo, que ahí no establecía edad. ¿Por qué? Porque los que llegaban a la Corte Suprema de Justicia eran gente ya adulta. Y en esa época, imagínense, lo debatimos cuando hablamos, que cada tanto acá lo traen al tema de la reforma previsional, la expectativa de vida habrá sido de 50 años. En el 62 era de 60. Entonces no había límites de edad. Pero ya en el 62 se puso. Entonces, buscando ese atajo, hubo un ministro que buscó quedarse más tiempo y se quedó. Pero ese fallo fue para un solo ministro. Los demás lo aprovecharon, ni siquiera se tomaron el trabajo de haber hecho el juicio como hizo el ministro que obtuvo ese beneficio. Pero a posteriori pasó el 94, que acá se dijo. En la década pasada estuvo el caso Schifrin y también hace muy pocos meses el caso de Ana María Figueroa, que es una jurista importante de esta provincia de Santa Fe, que estaba en el Fuero Contencioso Administrativo en Buenos Aires, y claramente la Corte Suprema de la Nación volvió a decir 75 años si no tiene la ratificación del Senado. Entonces, yo, si hay alguien que en este momento hoy sería crítico, e incluso se los planteo a quienes no están de acuerdo con lo que estamos debatiendo, es aquellos que han buscado un atajo para no respetar los 65 años que establecía la Constitución provincial y para no respetar lo que después claramente estableció la Constitución Nacional. Así que nosotros con esta ley, señora Presidenta, venimos a poner claridad, no venimos a condicionar a nadie, porque como dije antes, una cosa es la inamovilidad y otra cosa es la perpetuidad. Nadie imaginaría que nosotros llegáramos a esta legislatura, por más que nos votaran miles y miles de ciudadanos, y entráramos un 11 de diciembre y no supieran cuándo nos vamos. Y lo mismo pasaría con el gobernador. Esta Corte sigue estando a pesar de que han pasado 7 u 8 gobernadores. Y yo reconozco la naturaleza de cada uno de los poderes, eso no está en discusión. Entiendo que tienen regímenes distintos. Lo que no pueden tener es que una condición imprescindible para garantizar justicia se transforme en un privilegio para quienes ejercen esa tarea. Muchas gracias, señora Presidenta.